Halloween, una noche de disfraces, dulces y fiestas. ¿Pero alguna vez te has preguntado de dónde viene esta celebración? Lo que hoy conocemos como Halloween tiene orígenes mucho más oscuros. Esta es la noche de Halloween, una fiesta con orígenes muy antiguos, llena de misterio y marcada por un pasado oscuro, remontándose a rituales paganos y prácticas que buscaban apaciguar a los muertos. Todo comenzó hace miles de años, con los antiguos celtas en Europa. En una noche como esta, el 31 de octubre, celebraban el festival de Samhain, un ritual para marcar el fin de la cosecha y el comienzo de la oscuridad del invierno. Pero esta noche no solo marcaba el cambio de estación. Era también la noche en que, según las leyendas, el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se hacía tan fino que los espíritus podían regresar. Los celtas creían que esa noche las almas de los muertos vagaban por la tierra. Algunos regresaban en busca de venganza, otros simplemente a despedirse de los vivos. Para protegerse de estos espíritus, las personas se disfrazaban con máscaras terroríficas, pero no solo buscaban esconderse. Esa noche también encendían enormes hogueras para ahuyentar a las criaturas oscuras y realizar sacrificios. Animales, y algunos dicen que incluso humanos, como una ofrenda para apaciguar a los espíritus más peligrosos. En Samhain, no solo buscaban comunicarse con los muertos, sino que intentaban evitar caer bajo sus maldiciones. Las llamas servían para guiar a los espíritus buenos hacia casa y alejar a los malos. Alrededor del fuego, los celtas se reunían para celebrar, hacer ofrendas a los dioses y pedir protección para el invierno que se acercaba. Samhain era una noche de caos y miedo, pero también de esperanza. Era un momento para honrar a los muertos, celebrar la vida y prepararse para la oscuridad del invierno. Los cristianos intentaron suprimir estas costumbres condenándolas como paganas. Pero Samhain era una tradición tan fuerte que la Iglesia tuvo que adaptarse. Pero la tradición de Samhain estaba muy arraigada en la cultura celta, que a pesar de los esfuerzos de la Iglesia, la fiesta no desapareció. En cambio, se produjo una mezcla de creencias antiguas y nuevas. En el siglo VIII, el Papa Gregorio III declaró el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, y la noche anterior pasó a llamarse All Hallows Eve, o como hoy la conocemos, Halloween. La tradición de disfrazarse, por ejemplo, adquirió un nuevo significado. En lugar de ahuyentar a los espíritus malignos, los disfraces se usaban para representar a santos, ángeles y figuras de la Biblia. Las hogueras, símbolo de purificación en la tradición celta, se convirtieron en grandes fuegos donde se quemaban figuras que representaban demonios y brujas. El miedo a los espíritus malignos se transformó en el miedo al fuego del infierno y al castigo eterno. Una de las tradiciones más populares de Halloween, la de pedir dulces, también tiene su origen en el pasado. En la época de los celtas, se creía que en Samhain los espíritus podían hacer travesuras o incluso dañar a los vivos si no se les calmaba. Para evitar la ira de los espíritus, la gente dejaba comida y bebida en las puertas de sus casas como ofrenda. Con el tiempo, esta práctica se convirtió en la tradición de pedir dulces que conocemos hoy en día. Otra teoría dice que la tradición de pedir dulces viene de la Edad Media, durante la práctica del Souling. En el Día de Todos los Santos, los pobres iban de casa en casa pidiendo soul cakes, pasteles de especias, a cambio de oraciones por las almas de los familiares fallecidos de quienes les daban. Ningún símbolo representa mejor el espíritu de Halloween que la calabaza tallada, conocida como Jack-o'-lantern. Esta tradición, que mezcla elementos macabros con un toque de humor negro, viene de una antigua leyenda irlandesa. La leyenda cuenta la historia de Jack, un herrero tacaño y tramposo que engañó al diablo para que le perdonara la vida. Sin embargo, al morir,
Jack no fue aceptado ni en el cielo ni en el infierno. Condenado a vagar eternamente, el diablo le arrojó una brasa ardiente que Jack colocó dentro de un nabo tallado para iluminar su camino. Con la llegada de los inmigrantes irlandeses a América del Norte, la tradición del Jack o Lantern se adaptó utilizando la calabaza, un fruto nativo del continente, en lugar del nabo. Hoy en día, Halloween se ha convertido en una fiesta popular en todo el mundo. Las calles se llenan de niños disfrazados pidiendo dulces, las casas se decoran con calabazas y telarañas, y las fiestas de disfraces se convierten en el centro de la diversión. Sin embargo, bajo la superficie de la diversión y el consumismo, aún queda un eco del pasado, un rastro de ese antiguo temor a lo desconocido, a la oscuridad que se esconde tras el velo de la realidad. La noche de Halloween sigue siendo una noche especial, una noche en la que los límites entre lo real y lo imaginario se difuminan, una noche para recordar que la muerte es parte de la vida y que el pasado, por mucho que intentemos ocultarlo, siempre encuentra la forma de regresar. Halloween, con sus raíces en la antigua fiesta celta de Samhain, nos recuerda que el mundo está lleno de misterios, que hay fuerzas que no podemos comprender y que la línea entre la vida y la muerte es más delgada de lo que creemos. Mientras los niños se disfrazan y piden dulces y los adultos celebran fiestas temáticas, es importante recordar el origen de esta fiesta, una fiesta que nos habla de la muerte, del miedo a lo desconocido y de nuestra propia mortalidad. Quizás, después de todo, las antiguas creencias no sean solo supersticiones. Quizás, en la noche de Halloween, la barrera entre los mundos realmente se abre y los espíritus caminan entre nosotros, susurrando secretos en la oscuridad.